Muy buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la página de Mujer Virtuosa. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es un honor y privilegio el poder verles, ¿verdad? Verles entre comillas. No es literal porque no les puedo ver, pero yo sé que ahí con sus nombres, ¿verdad? El ya verles que se están conectando es de mucho apoyo para mí. Gracias, hermana Alicia Rodríguez, por sus oraciones, por estar ahí al pendiente siempre detrás de cámara. Dios te bendiga y siga usando en todo tu trabajo. Gracias a Dios, hermanas, por esta oportunidad. Saludos ahí a la hermana Patricia Ábalos, la hermana Lalea Loaiza. Ya por ahí estoy viendo que hay algunas personas que se empiezan a conectar. Eso me alegra mucho porque, bueno, entre más personas seamos, ¿verdad? Más podemos recibir la bendición de Dios a través de su palabra. Y eso me alegra mucho. Si estás tú conectándote, hermana, y pudieras tú compartir la transmisión en este momento, sería muy bueno porque así más hermanas pudieran ser edificadas y pudieran también tener esa bendición de escuchar palabra de Dios el día de hoy. Estamos con un tema muy especial este mes, un tema de el amor. Y bueno, ya varias personas han estado exponiendo estos temas a lo largo del mes. Tuvimos a la hermana Ruth Miller, después escuchamos al pastor Salazar y bueno, en esta ocasión está aquí su servidora, Erika García. Para las que no me conocen, mi nombre es Erika Martín del Campo de García, más fácil Erika García. Eh, Mi familia y yo estamos en el país de Líbano, en Medio Oriente, ya casi 7 años, un poquito más de 7 años. Mi esposo Francisco García y nuestros 3 hijos varones, Eliezer de 17 años, Sabdiel 14 y Sami el chiquito de 12 años. Entonces, hermanas, tengo 3 adolescentes, oren por mí. Es que tienen adolescentes, sabrán de lo que estoy, ¿verdad? Hablando. Necesitamos mucho de su gracia y sabiduría para educar a estos jovencitos, ¿verdad? En el temor de Dios y pues estamos contentos sirviendo aquí en el país de Líbano. Oren por nosotros, por los planes que Dios tiene preparados para en un futuro muy corto, ¿verdad? De iniciar una iglesia en esta parte del mundo y necesitamos mucho de la gracia de Dios. Y vamos a comenzar, hermanas. Espero que sí puedan escucharme. Pareciera que sí se está escuchando bien. No sé si me pueden escuchar. Eh, Sería muy bueno que me pudieran avisar. Si hay algún problema en cuanto a la transmisión, ténganos paciencia, hermanas, porque aquí de repente nuestro internet también, no sé qué le pasa, pero a veces nos falla y a veces también el sonido. Pero si no hay ninguna falla, pues vamos a comenzar. Am, Como decía, el internet a veces falla y lo que suele pasar es que am, se pone estática la imagen, pero la voz, ¿verdad? Continúa. Entonces, mientras no veas, hermana, eh, que, que esto sí se silencia, nada más tenos paciencia. Puede ser que el internet nos esté fallando, pero va a volver a reiniciarse la transmisión, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar y para comenzar quisiera que me acompañaran a orar para iniciar esta enseñanza. Y como decía, hermana, podría ser un buen momento para empezar a compartir esta enseñanza mientras estás ahí que lavando tus trastes, tomándote tu cafecito. Todavía es temprano, ¿verdad? Allá en California, las 9 de la mañana. Apenas están tal vez elaborando su desayuno o ya dejaron a los chiquitos en la escuela, yo qué sé, ¿verdad? Pero ahí en donde tú estés, acompáñame a orar y a pedir la bendición de Dios para este día. Señor, gracias te doy por esta bendición, este privilegio inmerecido de estar aquí enfrente, Señor.
de mis hermanas que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por cada una de ellas, por sus vidas, por su interés de escuchar palabra de Dios. Señor, yo sé que yo no significo nada, simplemente soy un instrumento en tus manos, en el que mi deseo es que tu nombre sea glorificado y que tu palabra pueda edificar y pueda animar a mis hermanas en cualquier área en la que ellas necesiten. Esto, Señor, que nos vienes enseñando, Señor, personalmente a mí, me has enseñado algunas cosas a través de esta enseñanza, Señor. Sea algo en lo que nosotros, Señor, podamos meditar, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente, nuestros oídos, para poder, Señor, dejar que la semilla germine en nuestros corazones, que tú des el fruto, Señor, de ello, y que también nosotros podamos comprometernos el día de hoy con algunas decisiones que tenemos que tomar para poder mejorar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanas, pues estamos en el mes de febrero. Sería bonito que nos pudieran compartir cómo fue que ustedes celebraron el 14 de febrero. Comúnmente esa es la fecha, ¿verdad? Que en diferentes países, culturas y comunidades se celebra el Día de los Enamorados, el Día de el Amor y la Amistad, no sé cómo tú le llames. Muchas iglesias tuvieron retiros de matrimonios, conferencias para matrimonios, cenas de parejas, ¿verdad? Los jóvenes tuvieron tal vez convivios de la amistad. Y bueno, todavía estamos con esa sensación de romanticismo, ¿verdad? En el aire, con ese olor a velas aromáticas, con esa sensación de ver pétalos de rosa, ¿verdad? En las mesas tal vez. Todavía retumban en nuestros oídos enseñanzas que escuchamos acerca del matrimonio, acerca del amor. Y a lo mejor hasta algunos disfrutaron un retiro lejos de su ciudad donde fueron y se pudieron pasar un buen tiempo de 1 o 2 días, ¿no? En compañía de la mejor compañía que pueden tener, que es Dios y su esposo. Y pues todavía siguen derramando miel de todo lo que hemos escuchado y hemos vivido estos últimos días, haciendo énfasis en el amor. Y aunque es un día especial, hermanas, Dios quiere que tengamos en mente y mantengamos muy presente lo importante que es el amor en nuestras vidas. Hay en 1 Corintios 13, ¿verdad? Un pasaje muy conocido por los cristianos acerca de cómo debe ser el amor y vamos a leerlo más adelante. Pero todas esas características, esa descripción del amor que Dios hace, es tan Él. Él es paciente, ¿verdad? Él no busca lo suyo. Todas esas características que nos dice en ese pasaje es porque Dios lo pone en práctica y Dios realmente es la muestra más grande de lo que es el amor. Sabemos que en 1 Juan 4:8 Dios nos dice que Él es el amor y es la fuente de ese amor verdadero. Esta enseñanza, hermanas, es para todas las que estemos escuchando. Vamos a hablar el día de hoy, principalmente tú como hija de Dios, pero vamos a hablar de hijas de Dios que están en soltería. Vamos a hablar de hijas de Dios que están casadas, pero vamos a comenzar con lo más profundo y lo más importante que debemos de tener nosotros, que es tener presente el amor de Dios en nuestras vidas. Que eso es muy importante para cualquiera que sea hija de Dios. Y amiga, tú que estás escuchando, que no sabes de lo que estoy hablando, pero tú no has conocido ese amor verdadero, ese amor de Dios para ti, déjame decirte que Dios tiene un regalo muy hermoso y muy grande, que fue el que dio a su Hijo Jesucristo para que tú pudieras gozar vida eterna junto con Él por la eternidad. Y tú no puedes tener ese regalo a menos de que tú puedas reconocer que Jesús es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, la fuente del amor, y que por su amor nos amó tanto que murió por ti y por mí para limpiar nuestros pecados en una cruz
Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él por amor murió por ti, por mí, y Él es suficiente para que tú puedas tener ese regalo de la vida eterna. Si nunca nadie te ha hablado de esto y quieres más información, podrías escribirnos a la página y podríamos platicar más profundamente de este tema, que no es en especial este tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad si tú aún no has recibido ese regalo que es el amor de Dios. Pero hermanas, ahora pasando a nosotras que somos hijos de Dios, a veces somos un poco ignorantes, podríamos decirlo así, o malentendemos el amor como tal. Y por eso es que he titulado este tema, Un amor mal entendido. Ese es el tema. Y primeramente quiero tocar base con un amor malentendido en relación con Dios. El amor de Dios es un amor ágape. El amor ágape es ese amor divino, es ese amor incondicional que Dios tuvo por nosotros. En 1 de Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Dios nos amó primero. ¿Realmente recuerda tú ese día, hermana, cuando estabas lejos de Dios, cuando tú no tenías a Cristo en tu corazón, cuando tú estabas muerta en tus delitos y pecados y como Dios te buscó, Dios te alcanzó y Dios en su amor eterno extendió esas cuerdas de amor para atraerte hacia Él? Y ahora tú le conoces. Y hermanas y amigas, Dios ha puesto en especial en nuestras vidas un vacío, un hueco, algo que solamente Él puede llenar. Ese espacio o ese hueco tiene exactamente la medida de lo que Él es y la medida de la que exactamente Él puede llenar. No sé si recuerdas, hermana, tú que tienes bebés o a lo mejor tú que lo has visto, de esas bolas huecas grandes de plástico que tenían figuras como estrella, cuadrado, óvalo. Y este juguete didáctico para los niños es que ese niño tiene que buscar la forma que coincida con ese huequito para poder meter esa figura dentro de esta bola. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Entonces el niño, ¿verdad? Bebé, agarra una figura y bueno, la pone encima de la figura de círculo, pero tiene la estrella. Y entonces, por más que el niño intente meter la estrella dentro de la figura del círculo, por ejemplo, esto que es circular, nunca va a caber, nunca va a embonar, nunca va a entrar ni penetrar en ese círculo. Tienes que buscar la forma exacta de ese hueco, de ese vacío, para que ese objeto entre por ese hueco, ¿verdad? Y se quede en la bola. ¿Sí recuerdas, verdad, de lo que te estoy hablando? Pues algo así, hermana, algo así. Dios ha creado en nuestras vidas, en nuestras almas, que es una necesidad, un vacío espiritual. Y como sabemos desde la caída del hombre, esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén, se interrumpió por el pecado. Y hubo como un cortocircuito y desde entonces, ¿verdad? Pues todos nacemos con pecado y eso hace que sea interrumpida la comunión con Dios. Pero ese vacío existe allí y cada una de nosotras probablemente hemos intentado llenar esos huecos en nuestra vida o ese hueco pensando que tal vez lo que me va a llenar, lo que me va a satisfacer, lo que me va a dar la plenitud es algo diferente a lo que es Dios. Tal vez tú piensas, señorita, si estás estudiando, que una carrera profesional, tus estudios van a llenar ese vacío. Tal vez tú, hermana, que estás casada, pienses que tu esposo, tu matrimonio va a llenar aquello de lo que tú estás careciendo. Y tú estás poniendo tu confianza en eso, pensando que tu esposo es el que te va a llenar. Tal vez tú, hermana, que aún no tienes hijos, estás pensando que al tener hijos es lo que necesitas finalmente para tú ser plena y feliz. Tal vez tú, hermana, que estás buscando el tener una mejor casa y el
el construir, ¿verdad? Tu casa, la casa de tus sueños, pienses que cuando lo logres, ¿verdad? Todo se va a ver, se va a volver a color de rosa. Y la verdad, hermanas, es que nada ni nadie puede llenar ese vacío espiritual, ese hueco, esa medida que solamente Cristo puede hacer. Cristo puede llenar. Dios nos salvó y no hay nada, hermanas, también, esto a veces se malentiende, pero tú piensas a veces que tú puedes hacer ciertas cosas para que Dios te ame más o Dios te ame menos. Y eso no es así, eso no es lo que describe la Biblia. Dios te ama con un amor incondicional, tanto así que mandó a su Hijo por ti a morir para limpiarte todo pecado y que volviera otra vez esa comunión y ese cortocircuito del que hablábamos se volviera a restaurar y tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Y a veces gente piensa, por eso le puso así como un amor malentendido, porque esa persona dice, entre más cosas buenas yo haga, Dios me va a amar más. O no voy a hacer tal y tal cosa porque Dios me va a amar menos. Y la verdad es que Dios, hermanas, no es como nosotros, que dependiendo de nuestras emociones, dependiendo de lo que sintamos, va a disminuir o va a elevar el amor hacia nosotros. Eso no es así. Tú no puedes hacer nada extra o más allá para que Dios te ame más, o no puedes dejar de hacer ciertas cosas para que Dios te ame menos. Dios siempre te va a amar. Y si en algún momento tú te retiras de Dios, es porque tú así lo decidiste, no porque Dios así lo haya querido, sino porque tú diste pasos atrás, o tal vez te llenaste de pecado, o tal vez te has llenado de frustraciones, de rencores, de tantas cosas, ¿verdad? Que no puedes estar en comunión con Dios, porque acuérdate que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios con santidad. Dios es 3 veces santo y nosotras mismas somos las que decidimos alejarnos de Dios. Pero a veces aún en el cristianismo llego a escuchar ciertos comentarios de que es que yo hago esto porque yo quiero que Dios me ame más. No, hermana, no puedes hacer algo más ni hacer menos para que Dios cambie el amor que tiene por ti. Es un amor incondicional. No es un amor mundano, terrenal, como a veces nosotros lo tenemos, ¿verdad? Esta relación íntima que tú tienes con Dios, hermana, porque espero que tú la tengas, es algo de lo que no nos cansamos de hablar todas las hermanas y hermanos que han estado aquí. Regularmente repetimos esto, que la relación más importante en tu vida es la relación personal que tienes con Dios. Y esa relación íntima, hermanas, que tienes con Dios es personal y única. A veces te ha pasado que tú ves a hermanas que hacen Bible journaling. Si has visto cuando subrayan sus Biblias con muchos colores, hacen dibujos espectaculares y en sus libretas y te inspira a ver eso, ¿verdad? Pero a veces al mismo tiempo te comparas y dices, no, es que yo no soy tan artística, yo no hago eso como la hermana, ¿verdad? Y te sientes como un poco mal porque no puedes hacer ese tipo de cosas. O escuchas a algunas hermanas cantar hermoso con esa voz angelical y tú dices, oh, como yo quisiera cantar como esa hermana y ¿verdad? El poder alabarle a Dios con esa voz tan dulce. Y escuchas a otras hermanas que tienen una forma de expresar y verbalizar las ideas cuando ellas están orando y ellas están, ¿verdad? Transmitiendo tal vez una idea de la Biblia. Y tú dices, no, pero es que yo no soy de fácil palabra. Y entonces empezamos a comparar nuestra relación personal con Dios con la relación personal de otros hermanos en la fe. Y no me malentiendas, hermana, sí podemos inspirarnos y sí podemos decir, ah, mira, eso yo también lo podría hacer y adoptarlo como nuestro. Pero debes entender que Dios y tú tienen una relación única, una relación personal. Y mira, hermana, a veces en la etapa en la que te encuentres de la vida,
Tal vez seas una mamá que estás llena de niños chiquitos y que a veces no puedes tomar tanto tiempo en leer pasajes largos de la Biblia. No puedes tener oraciones tan largas porque no tienes el tiempo lo tienes limitado, ¿verdad? A veces hasta ni siquiera una puede ir al baño tranquilamente porque ya está llorando el uno y el otro ya está gritando. Ese tipo de cosas. Hay etapas en la vida, hermanas, donde nuestra relación con Dios no debe delimitarse por el tiempo que tenemos o por la etapa en la que estamos y sentir una culpabilidad. Realmente, hermanas, Dios nos pide que seamos fieles en esa relación. Tal vez en una etapa de tu vida no vas a estar leyendo 3, 4, 5 capítulos diarios, pero tal vez con que puedas leer solo un capítulo o un pasaje donde lo estés meditando y masticando durante el día para que Dios te hable y entre esa semilla y germine en tu corazón. Tal vez no puedes tener en algunas ocasiones veladas de oración, ¿verdad? O oraciones tan largas, pero Dios dice, en cualquier momento en que me necesites, en cualquier momento de desesperación, en cualquier momento que puedas, por favor, conéctate conmigo, habla conmigo. Por eso, hermanas, nuestra relación personal con Dios es única y es personal. No tendamos a compararnos con otros hermanos, ¿verdad? Sí, otra vez repito, puede ser de inspiración, pero Dios en su deseo de tener una relación personal contigo, quiere que tú seas fiel. Y algo que te voy a preguntar, hermana, y que yo creo que es el deseo de Dios para todas nosotras. Pero mi pregunta no es para Dios, porque sabemos que Dios nos ama. Y Dios nos ama infinitamente. Pero la pregunta más bien sería para ti. Hermana, ¿tú estás enamorada de Dios? Mira, quiero que seas muy honesta contigo misma. ¿Realmente tienes esa pasión por Dios, ese amor, ese fervor de estar cerca de Dios, de tener esa plenitud al estar cerca de Dios? ¿O esa relación se ha enfriado? ¿Esa relación se ha vuelto mediocre? ¿Esa relación ha estado tibia ya por mucho tiempo? Si estás ahí, hermana, déjame decirte que ese no es el deseo de Dios para tu vida. Él quiere que tú estés continuamente amándolo. De hecho, ese es el primer mandamiento que Dios nos da. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Lo estás, hermana? ¿Realmente estás enamorada de Jesús? Si no lo estás, hermana, que hoy sea ese día que decidas el volver a reavivar ese amor por tu Salvador. ¿Te acuerdas de Job, hermana? De Job, esa historia tan impactante para mí que aún todavía tiene algunos misterios por ahí que no he podido entender por completo, pero en este pasaje, este hombre que ha sufrido tanto, porque tú te acuerdas de la plática que tuvo Satanás con Dios al querer probar a Job, y cuando Satanás le dice, pues tú quítale todo a Job y ya verás que te va a maldecir Dios, porque Dios estaba diciendo, ¿no ves que mi hijo Job es, mi siervo Job, ¿verdad? Es justo, es temeroso? Y todo lo que pasa en su vida, todo lo que él sufre, le quita sus pertenencias, su casa, su ganado, mueren sus hijos, todos sus hijos, hermana. Y después le da un tipo sarna, ¿verdad? Una enfermedad donde su cuerpo queda lleno de llagas y queda literalmente en el piso, ¿verdad? Rascándose esas llagas en un dolor profundo por haber perdido todo eso. Y te pones a pensar, hermanas, en todo esto. Mira lo que dice Job al final de toda esta experiencia. Cómo Job abre su corazón, y esto es lo que él dice después de que escuchó a Dios personalmente. Dios se presentó en un torbellino y le empezó a decir a Job, ¿verdad? Todas aquellas cosas que Dios quería que él supiera y cómo él había creado el mundo y cómo él actúa.
Y entonces Job llega a esta conclusión. Dice en Job 42, el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. El número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que trataba con todo su corazón de todos los días estar bien con Dios, ¿verdad? De hacer sacrificios, no solo por él, por sus hijos también, hermanas. Y él al final está diciendo, yo había oído de ti, yo sabía de ti, yo conocía de ti, pero hasta ahora mis ojos te ven. Y aunque sí lo fue literalmente, ¿verdad? Esos ojos eran unos ojos más espirituales que físicos, en donde él podía ver más claro el propósito de Dios a través de toda esta prueba. Y este pasaje, hermanas, marca el momento de arrepentimiento y mayor revelación espiritual de Job tras su sufrimiento, reconociendo un conocimiento personal directo de Dios. Y es que, hermanas, sí, entendamos el contexto de este pasaje. Job se dice que es uno de los primeros, si no es que el primer libro escrito en la Biblia. Job no tenía la ley, Job no tenía todo lo que nosotros tenemos ahora como escritura santa, sagrada de Dios, que es su palabra. En aquel momento, todo lo que él había adquirido y que estaba en su mente y en su corazón es porque sus padres y generaciones anteriores le habían transmitido a él. Y eso es lo que él tenía presente, pero en su conocimiento tan limitado de Dios, no podía entender su justicia y no podía entender el porqué de lo que estaba pasando. Y aunque Job era temeroso, así nos lo describe en el capítulo 1, versículo 8, temeroso de Dios. Dios no se conformó en solo tener un temor y una reverencia de parte de Job, sino que lo quería llevar a una relación más profunda y a un mayor nivel de espiritualidad. Por eso él dice, conocimiento de oídas. Job conocía a Dios por la información que le habían transmitido. Él era temeroso de Dios y reverenciaba a Dios. Sin embargo, aún no estaba en el nivel en el que Dios quería que estuviera. El Señor permitió toda esa prueba para regalarle la bendición de una revelación más profunda del carácter y de la soberanía de Dios. Por eso cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job comprendió que Dios es infinitamente superior a cualquier sistema de justicia humana. Porque él se preguntaba y él decía, ¿qué es lo que yo hice en mi vida? ¿Qué es lo que hice para merecer esto, verdad? ¿Qué pecado hice? Y hasta, ¿verdad? Deseó el haber muerto en su nacimiento. Pero en Job 42:6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí vemos, hermanas, cómo Dios no permitió el sufrimiento para castigarlo, porque no, Él era justo, sino para llevarlo a un nivel de espiritualidad e intimidad y de humildad, porque aquí está siendo humilde, en un nivel de humildad que antes no tenía. Y eso me lleva, hermana, a preguntarte lo siguiente. ¿Realmente conoces a Dios? Porque para amar a Dios y tener una relación íntima con Dios necesitas conocerle. Por eso te preguntaba, ¿realmente estás enamorada de Jesús, de tu Salvador? Y a veces, hermanas, cuando estamos como Job en esta prueba, en este dolor, en este sufrimiento, en todo esto, hermanas, nos preguntamos y decimos y lo vemos como algo negativo y como algo que nadie quiere pasar y que todo el mundo quiere esquivar. Pero sabes que cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier sufrimiento, cualquier cosa dolorosa por la cual tú estés pasando, hermana, es una bendición. Es una bendición porque eso te está haciendo acercarte y acercarte más a Dios. Cualquier cosa
que posibilite el acercarte más a Dios, es una bendición. Aun que la veas con dolor, aun que el panorama se vea muy gris, hermana, Dios está ahí y Dios quiere que te acerques a Él. Pero en lugar de que tengamos una actitud de reverencia y una actitud de humildad como lo estaba teniendo Job, nosotros nos amargamos, nosotros nos ponemos en esta fiesta de lástima, ¿verdad? Y en cuestionarlo, ¿por qué? Y no, ¿verdad? No nos acercamos a Dios. Y para nosotros, en lugar de una bendición, es una maldición. Sí, hermana, no sé por lo que tú estés pasando, pero acuérdate de ese versículo, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, por otro lado, si todo eso que nos pasa, el sufrimiento, pruebas y dolor, no lo recibimos de la forma correcta, hermanas, eso se van a convertir en heridas muy profundas que difícilmente sanarán. Aunque hubo un tiempo de lamento en Job, no sabemos exactamente cuántos días estuvo en ese profundo dolor, pero su vida, hermanas, cambió radicalmente. ¿Sabes cuándo? Cuando él reconoció a Dios, cuando se humilló. Y después de que tuvo ese momento y encuentro con Dios y reconoció su posición y reconoció a Dios como Él era, después, subráyalo, después vino la bendición de Dios. Tal vez si Job no hubiera tenido ese momento de reconocimiento de Dios, tal vez Dios no le hubiera dado tantas bendiciones que después le llegó a dar. Porque sabes que, hermanas, siempre, como decía, en la prueba o en el dolor, en lugar de reconocer lo bueno y lo que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, tratamos, ¿verdad?, de desecharlo, de salir lo más pronto posible de esa etapa y no reconocemos a Dios. Y por eso muchas veces reprobamos las pruebas y Dios no nos da aquella bendición que tenía preparada para nuestras vidas. Por eso, hermana, cuando nosotros decidimos que en lugar de que nuestras heridas se conviertan en cicatrices, esta marca, hermanas, la seguimos teniendo allí. Seguimos poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Y ahora, tal vez no sean heridas recientes, hermana, tal vez sean heridas del pasado. Y sabes qué, hermana, cuando esas heridas del pasado no sanan, no cierran, no cicatrizan, hermana, está ahí la herida viva. Si alguien viene y lo toca y si tú lo tocas, va a doler. Va a doler. Y sabes qué, hermanas, no tratamos esas heridas como Dios quiere que las tratemos. No van a sanar. Y entonces cada vez que esa herida se toque, nosotros vamos a incluso hasta pecar contra Dios y vamos a herir a otras personas. Todo porque no hemos tomado la responsabilidad de sanar esas heridas. Es como una taza de agua hirviendo. Tu vida es así. Si esa taza de agua hirviendo, alguien viene y te empuja y tú salpicas esa agua caliente que está dentro de la taza y puede llegar a quemar a otras personas que vayan pasando, la culpa realmente no es de la persona que te empujó o que accidentalmente tropezó contigo. La culpa es tuya porque de lo que tengas en esa taza es lo que vas a salpicar a otras personas y también en lo que te va a afectar en tu propia vida. Sin embargo, si tienes un vaso fresco, un agua, ¿verdad? Dulce, un agua viva y cuando vienen esos empujones de la vida, de la gente que te rodea y salpicas agua fresca, agua que refresca a la gente que te está rodeando, hermana, eso es posible con la gracia, el perdón de Dios y el llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra. Cuando tenemos corazones arrepentidos por nuestros pecados, pero también cuando hemos perdonado a otros, cuando hemos sanado esas heridas del pasado de las que hablábamos y que aunque ya las tocamos, sí está ahí la cicatriz, pero ya no duele.
Y muchas de las veces que fracasamos en nuestras relaciones con nuestros esposos, mismo con Dios, de lo que estamos hablando con nuestros hijos, es porque no hemos atendido esas heridas que siguen aún abiertas, e incluso se están infectando, llenando de pus, están hasta creando gusanos porque no hemos atendido esas heridas que debieron de haber cerrado desde hace mucho tiempo, pero que tú no te has hecho responsable de ello. Porque Dios nos ha dado todos los recursos de gracia que necesitamos para poderlo hacer. Lo que nosotros somos ahora, hermanas, es el resultado de un cúmulo de decisiones pequeñas y grandes, así como de decisiones correctas e incorrectas. Tú ves la vida de cualquier persona, hermana, cualquier persona, en la iglesia, en tu familia, y somos el resultado de las decisiones pasadas, pequeñas, grandes, insignificantes, importantes y algunas decisiones correctas que tomamos y otras incorrectas. Somos el resultado de ello. Por eso mismo nosotros no podemos culpar a otras personas y hacernos las víctimas, hermanas. Nos tenemos que responsabilizar por nuestras faltas y extender el perdón a aquellos que nos han herido. Es tan importante esto, hermana, que si realmente no ponemos atención en esto, nuestras vidas no van a ser plenas. Nuestras vidas siempre van a estar con dolor, con una pesadez, porque no, aún siendo salvas, hermanas, no hemos podido sanar todas esas heridas de las que estábamos hablando. Y para Dios es tan importante el perdón, que extiendas el perdón a tu prójimo, hermanas, que incluso te lo recuerda antes, ¿verdad? Lo que tenemos en la iglesia, como es la comunión, la cena del Señor, cuando tomamos el pan y el vino. ¿Y qué dice Dios? Si en ese momento te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano, ve primero y arregla el problema y después ya puedes venir y tomar la cena. Eso es una muestra de cómo todo eso, hermanas, que llevamos en nuestra vida por falta de perdón, afecta nuestra relación con Dios. Tanto así que Dios nos prohíbe tomar la cena del Señor. Otras mentiras, hermanas, que es en relación al amor a Dios. Muchas dicen, es que yo puedo amar a Dios a mi manera. No es cierto. La Biblia lo contradice, porque Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Hay gente, a veces en su inmoralidad o en su forma de justificar la forma de vivir o de amar a una persona, o yo qué sé, lo justifica diciendo, es que es mi manera, así es mi manera de cómo yo amo a Dios. No, pues la Biblia dice que tú eres un mentiroso, porque Él dice que el que le ama guarda sus mandamientos. Y no porque Dios tenga un amor condicional hacia ti, decir, si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a amar, porque ya lo vimos que no es así. Porque, hermanas, no hemos entendido que todos sus mandamientos, más que solamente órdenes como un dictador y haz esto y haz esto y esto, todo lo que es un mandamiento, un mandato, es una protección para nosotros, para sus hijos. Así es que los mandatos de Dios, hermanas, no lo veas simplemente así como órdenes, sino que realmente cada mandato tiene su propósito y es como una protección para nosotros que a la larga va a traer bendición. Por eso es una mentira. Tú no puedes amar a Dios a tu manera. Dios ha prescrito cómo le debes de amar. Y si no conoces mucho de eso, vea su palabra y allí nos dice claramente cómo debemos de amarle. Otra mentira que dicen acerca de esto es, no necesito asistir a una iglesia para amar a Dios. Bueno, otra vez, Dios dice que guarde sus mandamientos y uno de sus mandamientos es no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y esto lo digo, hermanas, porque últimamente he visto a muchas hermanas que se quedaron como en la etapa de la pandemia, que se acostumbraron a tener las reuniones por internet, ¿verdad? Y ahora dicen, bueno, pues me puedo quedar en mi casa muy cómoda y no voy a la iglesia y yo estoy escuchando palabra de Dios y estoy bien.
Mira, si es por realmente enfermedad o incapacidad, pues, ¿verdad? Eso es lo que tienes y va a haber en su momento en que Dios te va a dar la oportunidad de volver a regresar a la iglesia. Pero si tú lo estás haciendo simplemente por comodidad tuya, hermana, créeme que no es algo que Dios se agrade de ello. Tú necesitas a la iglesia para tú crecer, porque la iglesia, después, ¿verdad?, de lo que fue el matrimonio, la familia, la iglesia fue constituida por Dios. Y para poder estar en una iglesia debes estar presente, físicamente hablando, o sea, tú allí presente, tú poder elaborar junto con todo el cuerpo de Cristo para poder cumplir los propósitos para lo cual fue establecida la iglesia. Entonces tú no puedes decir que amas a Dios y no ir a la iglesia. Es un mandato y no, y como dice la palabra de Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado, pecado. Otra mentira es, yo amo a Dios, le entrego todo, excepto esta área. Es que, Erika, si tú supieras, hay algo en mi vida, yo le doy a Dios todo, 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 pero esto en específico, esto no lo puedo soltar. Esto todavía es mío. En Primera de Reyes 18:21, cuando Elías dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo claudicarás? ¿Cuánto tiempo vas a estar claudicando? No sé qué sea eso, hermana, pero algo que quisiera recordarte es que en la necesidad que Dios creó para nosotros, que hablábamos en un principio de ese vacío que solamente Dios puede llenar, nos creó con una necesidad de adorar y servir a alguien o algo, ¿verdad? Está esa necesidad. Obviamente esa necesidad, otra vez, esa solamente Dios la puede satisfacer. Pero siempre, como seres humanos, tenemos esa necesidad de adorar o servir a algo. Y a veces, hermanas, no simplemente lo que comúnmente y literalmente llevamos como dioses, ¿verdad? Los dioses, las estatuas, lo que podemos ver que se adoran, eso es un dios. Cualquier cosa o cualquier persona que reemplace a Dios, al Señor, a Jehová, eso es un dios ajeno. Y muchas de las veces en nuestros corazones, hermanas, esos dioses suben o bajan dependiendo de la importancia y de la pasión con la que le sirvamos a esos dioses. Incluso puede pasar de una semana a otra, hermanas, y si nos descuidamos, podemos poner a algo o a alguien en lugar de Dios. Por eso es tan importante estar examinando continuamente nuestros corazones y decir, ¿dónde está mi pasión? ¿Dónde está ahorita la mayoría de mi tiempo invertido? ¿Dónde está esa meditación que yo tengo en mi mente? ¿En qué más pienso? ¿En qué más añoro en esta vida? Porque esos dioses suelen subir, bajar e incluso reemplazar el lugar de Dios. Y hermana, tú vas a poder invertir tu vida solo de dos formas, de una forma terrenal o una forma eternal. Si es terrenal, pues sí, todo lo que ves en este mundo te va a deslumbrar. Dígase dinero, dígase materialismo, dígase logros, dígase educación, dígase popularidad, lo que tú quieras. Pero eso, hermana, se va a acabar así. Sin embargo, así como en un banco, tú vas y ahorras y dices, aquí yo voy a meter mi dinero, mi esfuerzo, mis motivos, mis sueños, mis talentos, y todo es para apuntando hacia Jesús. Estás invirtiendo tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tus años en la eternidad. ¿Dónde estás invirtiendo realmente tu vida, hermana? Otra mentira, soy tibia, pero aún así amo a Dios. Dice Dios que a los tibios lo va a vomitar de su boca en Apocalipsis 3, 15, 16. Realmente, hermana, ¿cómo estás espiritualmente hablando? ¿Estás más hacia lo frío? ¿Estás caliente, ardiendo casi? ¿O estás en medio? Si estás en medio,
o estás fría, dirías, bueno, es que hermana, no estoy tan fría, pero aquí estoy cómoda entre lo frío y lo caliente, ando tibiezona. Pues sabes qué, hermana, no le agrada a Dios. Eso ofende a Dios. Dios quiere que Él sea el primero en todo y nos pide que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Él dice también, sed santos porque yo soy santo. Hermanas, en Santiago 1:8 dice, un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Si tú realmente quieres tener una relación personal ferviente, apasionada con nuestro Salvador, hermana, tú necesitas irte al lado caliente. Necesitas realmente dejar esa pereza espiritual, esa conformidad. Y necesitas crecer, hermana. Y no lo vas a hacer sola, porque no puedes hacerlo sola. Es imposible. Pero sí tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos puede, ¿verdad?, ayudar y fortalecernos en su gracia para poder volver a tener, ¿verdad?, ese fuego por nuestro Dios. En Mateo 16:16, Jesús dijo, guardaos de la levadura. ¿Qué es la levadura en el contexto bíblico? Bueno, la levadura puede ser pecado, puede ser mundanalidad, puede ser hipocresía, puede ser falsa doctrina, hermana. Y de todo eso nos tenemos que guardar. De todo eso nos tenemos que guardar para seguir teniendo y manteniendo un amor por Dios en fuego, en ardiente. Y hermana, cuando tú entiendes esto, hermana, de verdad, es una plenitud, es una bendición, es algo que realmente disfrutas tanto el caminar con Dios, hermana, que no hay nada más hermoso que tú puedas experimentar. Pero me temo que la mayoría de los creyentes, en lugar de vivir en ardor y pasión y en enamoramiento con nuestro Señor Jesús, vivan en el lado tibio y a veces hasta frío, ¿verdad? Pero a veces he escuchado pastores decir, es preferible saber que esa persona está en la frialdad porque no hay duda de que esa persona está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando la persona está en tibieza, llega a un punto de que esa tibieza le ciega pensando que está bien con Dios. ¿Dónde estás tú, hermana? ¿Dónde estás tú en cuanto a esto que estamos hablando? Bien, todo esto que acabamos de hablar, hermana, era muy importante y vamos a seguir mencionándolo y me voy a ir un poco más rápido, pero fue un amor malentendido respecto a nuestra relación personal con Dios. Pero ahora vamos a un amor malentendido con relación al matrimonio. Y ahora paremos orejitas, hermanas, porque voy a empezar a hablar con las señoritas, las muchachas solteras, y después vamos con las casadas. Pero ese amor eros que Dios nos describe en la Biblia. Tenemos un libro de cantares, hermanas, que nos habla bellezas del amor entre el esposo y la esposa. Y cómo, wow, es algo hermoso, ¿verdad? Indescriptible cómo estas dos personas se aman. Pero también es una descripción de cómo Cristo ama a la iglesia. Pero en todo esto, hermanas, quisiera enfatizar a las señoritas que están esperando la voluntad de Dios para su vida en cuanto al matrimonio. Y quiero empezar con estas hermanitas que a lo mejor ya estás hace mucho tiempo en la soltería. Tal vez tú ya pasaste de tus 20, 25, estás acercándote a los 30, pasaste los 30 y verdad, ahí estás. Y estás con esta preocupación de decir, ¿cuándo va a llegar esa persona especial a mi vida? Y aunque no lo dicen verbalmente, hermanas, a veces con sus actitudes y sus formas de expresarse, ¿verdad? Están como entre chiste y chiste, pues entre como queja. A ver, Señor, ¿cuándo ya me vas a enviar al indicado, al siervo tuyo, verdad? Y entonces, hermanas, esa soltería la empiezan a ver como una especie de castigo o de carga. Pero, hermanita, si tú estás soltera y aún no ha llegado esa persona indicada para ti, quiero decirte que tu soltería es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, así no lo describe la palabra de Dios. No vamos a ir ahí porque ya no tenemos tiempo, pero
Pablo está describiendo ahí de que es la forma en cómo tú te estás preparando, Dios te está preparando. Y la soltería, eso es, una preparación. Una preparación para que tú estés lista para cuando llegues al matrimonio. Tengo que decir, hermanas, que habrá casos, unos cuantos casos, unos pocos casos, que la soltería va a ser un regalo permanente. Pero eso no quiere decir que porque sea permanente ya va a dejar de ser un regalo y una bendición. No, señorita, es un privilegio. Es un privilegio que aún tú que estás soltera decidas servir a Dios, decidas emplear tu vida y amar a Dios con todo tu corazón. Y no voy a tomar más tiempo de esto, pero lo quiero decir porque a veces esas señoritas, ¿verdad? Están con ese sueño de conocer a su príncipe azul, pero a la misma vez están con esa carga de decir, es que hasta cuándo me van a liberar de esta maldición. Y no es así, señorita. Es una etapa de bendición para tu vida en donde Dios te está preparando. Y mira, escribí una oración que tú puedes, no tiene que ser exactamente con las mismas palabras, pero al leerla quisiera que pusieras atención para que entiendas cómo debería de ser tu corazón hacia Dios en cuanto a esta etapa de la soltería y esa oración que tú podrías expresar a Dios. Señor, dame sabiduría para entender el proceso que tienes planeado para mi vida. Ayúdame a recordar que todo lo que viva es como una preparación para los planes que vienen por delante. Ayúdame a sanar heridas del pasado, a perdonar a quien me ha hecho daño, para así poder vaciarme de rencores y temores y amar a las personas que me rodean. Ayúdame a no ilusionarme y poner mis ojos en la persona incorrecta. Ayúdame a enamorarme más de ti, al punto que seas lo más importante y a quien más amo en esta vida, de tal forma que llenes todos mis vacíos y si me quieres dar el regalo del matrimonio, ayúdame a esperar con gracia y estar preparada para amar y honrar a mi futuro esposo, como tú deseas que yo lo haga, siempre amándolo después de ti. Esos serían unos buenos deseos y una oración, hermana, en la que tú expresarías precisamente lo que Dios desea para ti. Y sabes qué, hermanita, tú que me estás escuchando, ya que estamos en este punto, que tú sí eres casada, las que somos casadas y tenemos la bendición de tener un matrimonio, tengamos cuidado, ojo, con estas hermanitas solteras, porque a veces nosotras mismas hacemos comentarios, chistes o cosas que a lo mejor sí son malintencionadas, pero que a veces causan dolor, ¿verdad? En esas personas que están esperando la voluntad de Dios. Y a veces creemos, bueno, es que es un chiste, es una broma, sí, pero tú no sabes realmente qué tanto, ¿verdad?, le esté afectando a esa persona y pueda herir, ¿verdad?, los sentimientos de esa persona. Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto, porque a veces nosotras mismas somos las culpables de que ellas se sientan así, como que la soltería es un castigo, ¿verdad?, cuando ya están pasando de la edad más joven, porque nosotros lo hemos hecho ver así. Tengamos cuidado. Ahora, señorita, si tú ya estás citando, si tú ya estás, ¿verdad?, en edad propia, tienes la autorización de tus padres para empezar una relación, también debes de cuidar mucho, ¿verdad?, esos pensamientos y esos deseos que tú tienes. Y he escrito también una oración que tú pudieras decir como soltera que ya está tratando con alguien. Así dice esta oración. Señor, ayúdame a no ilusionarme desde mi impaciencia, tampoco desde mi soledad o mi desesperación, tampoco basándome en mi dolor, mi historia pasada o mi egoísmo. Ayúdame a elegir desde la identidad que me has regalado, y esa identidad es que yo soy tu hija y yo soy amada. Hazme sabia para no dejarme llevar por las palabras de este muchacho. No me dejes que me lleve por su carisma, sus talentos o sus logros. Abre mis ojos para verlo como tú lo ves, que yo pueda profundizar en su corazón para saber cuánto y cómo te ama, comprobando
si su amor es genuino hacia ti. Porque si Él te ama a ti, Él va a amarme también a mí. Ayúdame a mantener limpios mis pensamientos y mantener mi pureza mental y física. Ayúdame a poner límites claros y sanos para nuestra relación y así mantenernos sin culpas. Ayúdanos a tomarnos de tu mano para ir a tu paso y al tiempo perfecto tuyo. Y si es tu voluntad, llegar con tu bendición al matrimonio. Estas oraciones, hermanas solteras, si tú empiezas a poner a Dios como tu prioridad y si tú empiezas realmente a ver, ¿verdad? Esto de la relación matrimonial como Dios lo ve, difícilmente te vas a equivocar. Porque el primero que quiere y tiene buenos planes para ti de bendición y no de maldición es Dios. El más interesado que tú cumplas su propósito para el cual tú fuiste creada es Dios. Entonces, si tú le abres tu corazón y le externas esos deseos, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, como Él quiere que tú tomes la relación matrimonial, Él te va a bendecir, Él te va a guiar, Él te va a dar dirección y te va a abrir los ojos si esa no es la persona correcta para ti. Ahora, hermanas casadas, el matrimonio. El matrimonio es un pacto, un acuerdo sagrado. Cuando nos casamos, hermanas, no dijimos cuánto es el porcentaje en el que yo me voy a comprometer. ¿Verdad que no? Difícilmente nosotros dijimos algo así. Realmente nosotras íbamos con un deseo de comprometernos por completo. Ahora está mucho en lo moderno de decir, pues yo hago el 50 y tú el 50 y juntos, ¿verdad? Somos el 100. No, Dios no lo ve así. Tú das el 100 como esposa y tu esposo también debe dar el 100, ¿verdad? Pero tú eres responsable de ese 100 y tú tienes que estar comprometida por completo. En la actualidad todo es relativo. En el mundo todo es relativo. Porque ¿sabes qué? Si tú no satisfaces mis necesidades, mis expectativas, lo que yo pienso, si yo veo que de aquí ya no soy, pues simplemente te dejo y voy a buscar, ¿verdad? Mi plenitud, mi amor en otra cosa, en otra persona. Todo es ya relativo, hermanas. Ahorita está teniendo el matrimonio una mala fama, de verdad, una mala fama. Ya jóvenes en el mundo, incluso dentro de la iglesia, ya no quieren casarse, no quieren formalizar, no quieren comprometerse. Y todo ya es relativo. Dependiendo de cómo me vaya en la relación o en mi matrimonio, pues yo, ¿verdad? Decido si me quedo o me voy. Y no, hermanas, no. Ayer precisamente estaba platicando con mi esposo acerca de este tema, de algunas parejitas que conocimos hace muchos años y que desafortunadamente empezaron mal. Y así, por lo mismo que empezaron mal, acabaron mal. Y ya ahora no están juntos. Hay otras parejitas, hermanas, que aún pensaríamos que cuando supimos que se iban a casar, decir, híjole, quién sabe cómo les vayan a estas personas, ¿verdad? Y algunos decían, pues no tienen tantas probabilidades de tener un matrimonio exitoso. Pero al paso de los años, hermanas, han resistido y han estado ahí fieles uno al otro. Y tú dirías, ¿cuál es la clave de esto? Pues, hermana, la clave es la gracia de Dios. Nosotros podemos tener, hermanas, matrimonios plenos, matrimonios felices simplemente por la gracia de Dios. Porque todos, hermanas, todos los que nos hemos casado llegamos al matrimonio, ¿verdad? Siendo un pecador, él como esposo y nosotras pecadoras también, cargando un equipaje, hermanas, llamado pasado y con una mochila extra, que esa mochila extra está llena de expectativas del matrimonio en sí, pero también de la persona con la que vas a compartir, ¿verdad? Tu vida. Y esto es importante, hermanas, que quiero recalcar y decir.
esta mochila de expectativas, tal vez fue precisamente en la soltería donde tú empezaste a llenar esa mochila y decir, es que yo en el matrimonio quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero que mi esposo sea esto, y haga por mí esto, y esto, y esto. Y empezamos a llenar esa mochila de exigencias. ¿Y sabes qué, hermana? No está mal que tú tengas buenos deseos para tu matrimonio, pero el tu responsabilidad, el responsabilizar, perdón, a tu esposo de tu felicidad es un grave error. Porque como decíamos en un principio, nadie va a poder llenar tus vacíos, nadie va a poder llenar ese hueco, nadie va a poder llenar esa plenitud más que Dios. Solo Dios. Y cuando tú reconoces eso, Dios te puede dar la bendición, ¿verdad? De tener un matrimonio bendecido por Él, porque al mismo tiempo que tanto el varón, el esposo y la esposa estén en la búsqueda de Dios, es como un triángulo. Tú buscas a Dios, Él busca a Dios, entonces cada vez vamos avanzando, 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 apuntando a Dios y cada vez eso nos va a unir más y más y más. Pero, hermana, no cometas el error de poner esa mochila de expectativas en el hombro de tu esposo, porque eso va a ser muy cansado para él. Y tal vez va a haber muchas veces que él va a ceder por complacerte, pero va a llegar un momento en que él se va a cansar, porque él no puede darte esa felicidad. No puede, aunque él quiera, no puede. Y eso es injusto, hermanas. Porque tu esposo no tiene la capacidad de llenar esos vacíos y los deseos más profundos de tu corazón. Solo Dios. Por eso con el paso del tiempo, hermanos, sí, muchos hombres se van desgastando y se van cansando. Se dice que el hombre se casa con la esperanza de que la esposa nunca cambie, pero la mujer se casa con la esperanza de que él con el tiempo cambie. Y esa es otra cosa que a veces nosotros pensamos, esa mentira, ¿verdad? Y es normal, hermanas, porque a veces escucho a hermanas decir o mujeres decir, es que con esa persona con la que yo me casé, es que ya no es la misma que antes. Bueno, es que déjame decirte, hermana, que es algo natural. Es algo natural porque a través del tiempo vamos cambiando en cuanto a nuestra mente va cambiando, ¿verdad? Vamos pensando diferente, vamos madurando diferente. Ya no somos los mismos jovencitos que pensábamos que nos comíamos el mundo en un bocado. Vamos cambiando. Entonces no puedes esperar que esa persona siga estáticamente igual, no puede. Es normal que a través de los años vayamos cambiando, porque también las estaciones de la vida nos han hecho cambiar. Pero hermanas, está en nosotros y en la gracia de Dios el poder tener un matrimonio bendecido. Y la persona y la primera persona y la única persona que puede cambiar con la ayuda de Dios, ¿sabes quién es? Eres tú misma. Tú sí puedes cambiar, hermana. Tú sí puedes hacer las mejoras que tu matrimonio necesita para tener un matrimonio bendecido. Algo que he entendido, hermanas, a través del tiempo es que realmente el matrimonio Dios lo usa como un proceso de santificación y transformación para nuestras propias vidas. No solo para tú como esposa, sino también para tu esposo. Y verdad, vayamos ahí en 1 Corintios 7:16. Mira lo que dice aquí. 1 Corintios 7:16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Este versículo, hermana, bueno, el 15 dice, pero si el incrédulo se separa después, está hablando acerca de cuando un cónyuge no es salvo. Y entonces le está diciendo a la mujer, es que tú cómo sabes si a lo mejor a través de ti, ¿verdad? Si tú puedes hacer que él sea salvo o tú, hombre, que ella sea salva. Aunque está dando en este contexto ese versículo, hermana, también lo dice en el contexto de que tú puedes ser de gran influencia y tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida
¿verdad? Dios de tu esposo. No porque tú tengas la capacidad, no porque tú tengas las habilidades y los talentos para hacerlo, sino porque Dios a través de ti lo puede hacer. Pero la primera que tiene que cambiar y la primera que tiene que entender el diseño de Dios para tu vida como esposa, eres tú. Eres tú, hermana. ¿Quieres un matrimonio más bendecido? ¿Quieres un matrimonio más pleno? ¿Quieres un amor, verdad, en donde sea muy fuerte? Bueno, pues entonces el primer agente de cambio eres tú. Tú debes estar dispuesta a que Dios pueda cambiarte a ti primeramente. Y yo sé que esto que voy a decir a lo mejor suena muy repetitivo porque lo decimos en muchas enseñanzas, pero algo que tienes que tener muy, muy en estima, hermana, es el respeto y la admiración que tienes por tu esposo. De ahí vas a empezar este cambio. Esto lo he explicado en otras clases, hermano. Esto es como el alimento para ellos. Es algo esencial, es una necesidad que ellos como hombres tienen. En su incapacidad, ¿verdad? En su mente, hermanas, ellos siempre tienen una lucha mental de decir, yo soy suficiente, yo soy capaz, yo puedo. Estas dudas están ahí, aunque nunca te lo digan, hermana, pero ahí están. Y si tú como esposa, en lugar de alentarlo, de levantarlo, de animarlo, llegas y lo aplastas, no vas a sacar nada bueno de ello, hermana. El otro día en estas pláticas profundas y teológicas que a veces tengo con mi esposa, le preguntaba, volviendo al tema de Job, porque no hemos terminado en esa parte de que quería tratar con Job. Porque, hermanas, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió, verdad, que se murieran sus hijos, el ganado y su casa y bla, bla, bla? Y Satanás en esa autoridad que le concedió Dios o le permitió Dios, ¿por qué Satanás no mató a la esposa de Job? ¿Por qué le dejó con vida? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Yo sí. Y estaba tratando de estudiar mi Biblia y, ¿verdad? Cuando a veces estoy así como que no veo una respuesta muy clara, pues siempre voy con mi esposo y le pregunto, mira, ¿qué piensas de esto? Y los dos coincidimos. No quiere decir que esto sea tal cual así, porque la palabra de Dios no nos lo describe, pero es muy probable que primero porque Dios le dijo a Satanás, tú puedes tocar todo, excepto, ¿verdad?, su vida o en sí que toques a Job. Y en la mirada de Dios o en el plan de Dios, siempre, hermana, hombre y mujer en un matrimonio son una sola carne, son una sola persona. Entonces, creemos que en ese plan de Dios, ¿verdad? Satanás respetó la vida de la esposa de Job pues la mantuvo con vida. Sin embargo, también tratando este tema, ambos platicando, sabíamos, hermana, que la persona que tiene más influencia en un varón es la esposa. Y eso Satanás lo sabía perfectamente. Y muy probablemente Satanás dijo, ¿verdad? Sí, dejó con vida que si está con vida, ¿verdad? De la señora de Job, vamos a llamarla así. Yo sé que ella le daría el tiro de gracia para que entonces Job, ¿verdad?, negara a Dios. Muchas veces somos usadas, ¿verdad? Y otra vez, ¿por qué creemos que esto? Por lo que dijo la esposa de Job, ¿verdad? Dijo, niega a tu Dios y ¿sabes qué? Muérete. Sí, es verdad, estaba llena de dolor y estaba llena de carga y a veces podríamos decir que la estamos juzgando, ¿verdad? Porque dijo estas palabras, pero por las palabras que ella dijo, ¿verdad? Eso expresa lo que había en su corazón. Y que ella estaba, ¿verdad? Muy molesta con Dios por lo que había pasado. Y
Muy probablemente Satanás dijo, aquí es donde él va a caer. Estoy usando la arma más poderosa contra este varón, que es su mujer. Y nosotras a veces, hermanas, precisamente, así como la mujer de Job, nosotros somos usadas de esa misma forma para pisotear a nuestros esposos, para no respetarlos, para no respetar su rol como líder en nuestra casa. Y a veces, hermanas, por nuestra culpa, nuestros esposos no son lo que deberían de ser. Y Dios no bendice a nuestros esposos porque nosotros somos el estorbo para que Dios pueda hacer algo con la vida de nuestros esposos. Hermana, necesitamos respetarlo, admirarlo, y dejarlo ser líder. Esto lo veo y yo sé, hermana, es una tendencia natural y eso lo dijo Dios desde Génesis. Y vamos a tener esa tendencia de controlar lo que estuviera a nuestro alrededor. Por eso le decía a Eva, ¿verdad? Le dijo Dios, tu voluntad va a ser para él. Porque desde entonces hemos estado luchando con esa lucha de poderes, ¿verdad? Decir, no. O sea, sí, tú controla lo que tengas que controlar, pero de este aspecto en mi casa, en mi hogar y decisiones, a ver, yo tengo que interceder. Hermana, si tú quieres a un hombre que sea líder, que tenga un liderazgo espiritual, primeramente, es lo más importante, pero en un liderazgo en todo su contexto, lo primero es que debes de dar unos pasos atrás y dejarlo al enfrente para que él sea el líder. Tal vez tú seas el estorbo por el cual tu esposo no puede ejercer el liderazgo porque tú le estás tratando de controlar, estás tratando de siempre opinar, estás siempre atrás de él y estás jugando el papel de Dios en su vida. Déjalo ser líder, déjalo tomar el liderazgo. Hermana, crece en sabiduría divina para manejar los conflictos. Yo creo que si la mayoría de nosotras aprendiéramos a manejar el conflicto en nuestros hogares, hermanas, otra cosa sería. Otra cosa. Porque Dios nos dice perfectamente en su palabra cómo manejarlo, cómo tratarnos unos a otros. Hermana, no está en duda si van a llegar o no van a llegar los conflictos, ¿eh? Tú, hermana, que apenas te vas a casar o que apenas recién casada, digo, tú sabes, no es que nunca se va a presentar un conflicto. Entonces la pregunta no es si sí o no se van a presentar. La pregunta es, ¿cuándo van a presentarse? Y la otra pregunta es, ¿cómo yo voy a responder a ese conflicto? ¿Cómo voy yo a manejarlo? ¿Lo vas a manejar de una forma constructiva o destructiva? La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué? La destruye, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanas, que tú y tu esposo son una misma carne, son un mismo equipo. Ambos tienen que estar del mismo lado para resolver X situación. Tu esposo, hermana, no es tu enemigo. Tú eres su aliada, no su oponente. Muchas de las veces empieza el matrimonio, ¿verdad? Y empiezan los conflictos, empiezan los roces y entonces en lugar de ya verlo a tu esposo como tu carne, como aliados, como equipo, empiezas a verlo como oponente. Y entonces empieza a haber una lucha de poderes. No, hermana, no. Y mira, aquí no estoy hablando de solapar el pecado, ¿eh? No estoy hablando de que solapes patrones pecaminosos, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando por X razón o a lo mejor él no ve las cosas como tú las ves o simplemente, ¿verdad? No está actuando como tú quieres que actúe. Entonces, en lugar de tratar de resolver el problema, te vuelves en su enemiga. A eso es lo que me quiero referir.
No desperdicies tu tiempo, hermana, en hallar al culpable, porque muchas de las razones que se enfrasca una discusión o un conflicto es porque se quiere hallar quién es el culpable de esa situación o del conflicto. Y entonces nos desgastamos y empleamos muchísimo de nuestro tiempo buscando a ver quién realmente tiene la razón y quién es el culpable. Y sabes qué, hermano, lo único que hacemos es estarnos desgastando y desgastando y no vamos a llegar a ninguna solución. Hemos aprendido a través de estas lecciones, hermanas, que muchas de las veces lo más sabio que podemos hacer es callar la boca. Ir con Dios y decir, mira Dios, esto está pasando, esto me está molestando, esto me está hiriendo, pero yo te lo dejo a ti. Te lo voy a entregar y tú, por favor, Señor, haz la obra. Y ayúdame a ver a mí lo mal que yo estoy haciendo para cambiarlo y poder solucionar el problema. Muchas de las veces, si no es que en su mayoría, así se va a resolver. Sin embargo, hermanas, va a haber momentos en los que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Y va a haber conflictos en que es necesario el poder platicar y expresarnos con nuestro esposo. Y cuando vamos a expresar eso, hermanas, necesitamos ser pacientes y decir, ok, Señor, mira, orar primeramente. Siempre, siempre la clave es en orar y decir, Dios, dame discernimiento, dame dirección. ¿Tú quieres que hable de este tema? ¿Tú quieres que yo diga esto? Y en la paciencia, ¿verdad? Que es un fruto del Espíritu otra vez. En esa paciencia que Dios nos dé, esperar la respuesta de Dios y decir sí, cuando Dios diga sí, habla. Es necesario que hables, hacerlo. Pero siempre, hermanas, entendiendo que hay que hablar desde el respeto y desde la gracia. Y a veces queremos resolver el problema en un minuto, ¿verdad? En el momento en que tratamos el tema. Pero a veces no, hermanas, a veces tenemos que darle tiempo al tiempo. Y a veces en la primera plática no se va a resolver, pero ya fue un inicio y ya fue un paso adelante para poder llegar a una solución. Pero debemos ser pacientes. Ser conscientes, hermanas, que a veces puedo agravar el problema cuando yo hablo demasiado y demasiadas palabras que pueden lastimar a la otra persona. Y eso no es bueno y no va a terminar bien. Es bueno, hermanas, que a veces en el matrimonio apartemos un día. Esto lo hacemos comúnmente mi esposo y yo. Un día en especial donde salimos a tomar un café. Y hablamos de todo, hermana, de todo. Pero a veces algunas cosas que a lo mejor no nos hemos podido poner de acuerdo y lo platicamos. Y en una forma relajada y tratamos de entenderlo. Y no solamente a veces eso, a veces son cosas como de finanzas, de cosas del ministerio, pero el que estemos fuera del contexto en casa nos ayuda para poder ver con mayor claridad, ¿verdad? Y estar en una forma más tranquila. Y cuando ya lo meditaste, ya oraste y ya pusiste en tu cabeza las palabras correctas con respeto y gracia, decírselos a tu esposo, ¿sabes qué? Tu esposo lo va a tomar con mayor aceptación. Mi esposo es muy paciente conmigo, hermanas, muy paciente y doy gracias a Dios por ello. Desde que nos casamos es una cualidad que siempre lo vi en él. Eso, yo a veces soy como más intensa y así. Y algo que empecé a aprender de mi esposo es que al principio, cuando teníamos estas pláticas de intentar en ponernos de acuerdo o llegar a una solución o resolver un conflicto, él guardaba silencio, no me contestaba en ese momento, ¿verdad? Y entonces yo malinterpretaba ese silencio como algo de que es que no quiere hablar, es que no quiere, ¿verdad? No reconoce lo que estoy diciendo. Y hasta que comprendí, hermanas, que realmente esos silencios que él hacía no era por orgullo o no era porque no quería hablar o no era porque pues se limitaba, ¿verdad? En su liderazgo, no. Es porque él, hermana, le gusta mucho meditar las cosas. Y él si puede evadir el conflicto, él le saca la vuelta. Él no le gusta eso. Pero
en su forma de querer arreglar las cosas, él se toma su tiempo para poder saber qué responder y a qué solución llegar. Pero eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Y entonces ahora yo soy la que tengo que ser paciente y entender que él tome su tiempo para poder entonces, ¿verdad? Responderme a lo que yo le estoy expresando o le estoy diciendo. Por eso que te estoy diciendo, hermana, esto es que debes de entender que tu esposo es diferente a ti. Tu esposo, hermana, tiene diferencias y tiene debilidades. Y las diferencias y debilidades no son lo mismo. En lo que son, ¿verdad? Nuestras debilidades, en nuestras cosas que debemos de mejorar en nuestra vida, hermana, necesitamos trabajar nosotras mismas, ¿verdad? Con gracia, con amor, con paciencia y con aceptación mutua. Cada uno de nosotros, tanto esposo como esposa, pero cada uno de nosotros somos responsables en trabajar en ello. Pero el rol como esposas, hermanas, no es señalarle sus debilidades a él continuamente, porque en lugar de mejorar va a empeorar la situación. Es lo que te decía en un principio. Cuando tú no le das validación a tu esposo con tus palabras, con tu respeto, con tu gratitud, muy importante la gratitud, porque eso es como oxígeno para ellos. Cuando no haces esto, hermana, y entonces estás señalando los defectos, debilidades a cada rato, eso trae todo lo opuesto. Entonces así es cuando ellos empiezan, sí es cierto, no soy capaz, sí es cierto, no puedo cumplir con sus expectativas. Y él empieza, ¿verdad? A resistirte ahora, porque eso no funciona para ellos. Entonces, hermanas, nosotros debemos de enfocarnos en fortalecer con amor, con palabras, con validación, sus esfuerzos y sus éxitos, sus fortalezas. Y sus debilidades, hermanas, no ventilarlas, no echarlas en cara. Mejor llevárselas al Señor, hermanas, y orar fervientemente por nuestros esposos. Y que Dios, ¿verdad?, deje nos ayude a ver esa debilidad como Dios lo está viendo. Y también, hermanas, muchas de las veces por las cuales Dios, ¿verdad?, no fortalece esas debilidades en nuestro esposo es porque Dios está usando esas debilidades para transformarnos a nosotras como mujeres, como esposas. Y debemos, hermanas, enfocarnos en que en lo bueno y admirarle y fortalecerle aquellas cosas positivas que tiene. Las diferencias en la forma de pensar o en hacer las cosas, hermanas, que no son pecaminosas, no tendrían por qué quitarnos el sueño o por qué incomodarnos. Nosotros tenemos que aprender a discernir qué cosas valen la pena y qué cosas no. Elegir nuestras batallas, hermana, y preguntarnos a nosotras mismas, ¿esto me molesta? ¿Esto me afecta a mí porque me está pegando en mi orgullo, en mi ego, en mi comodidad? ¿O realmente está afectando la unidad de mi matrimonio? Si hiciéramos esta pregunta continuamente a nosotras mismas, caeríamos en la cuenta que muchas de las cosas son simplezas, son cosas que realmente nos afectan y nos pegan en nuestro ego, hermanas. Nada más. Pero no es porque realmente afecte la relación personal conmigo como esposa y tampoco con la de Dios. Pero no, hermanas, la verdad es que Dios nos manda a ser pacientes. Si no afecta a tu matrimonio, hermana, déjalo pasar. No te desgastes cada minuto por cualquier cosa simple y pequeña que puedas armar un embrollo emocional. No, hermana. Muchas veces esas pequeñeces, hermanas, son falta de humildad, falta del deseo de querer servirle, porque eso a veces es, no queremos servirles. Entre más maduramos, hermanas, en el matrimonio, aprendemos a tener más tolerancia con el otro y a ser menos quisquillosas. Escucha esto, hermana, muy importante. Y reconoce realmente en dónde estás tú. Escucha, nadie debería tratar mejor a tu esposo que tú misma.
Nadie. Pregúntate, ¿tú eres esa persona? ¿Tú eres la persona que mejor trata a tu esposo? Si no eres tú, hermana, no estás en el lugar correcto. Debemos entender, hermanas, si yo necesito la gracia y el perdón de Dios cada día, ¿cómo yo puedo negar la gracia y el perdón a mi esposo? Si eso es una necesidad, hermanas, existencial en nuestras vidas, la gracia y el perdón, y Dios nos los da y en abundancia, ¿cómo nos atrevemos a negárselo a nuestro esposo? Sí, hermanas, tenemos que reconocer que en el matrimonio es un proceso de perdonar y pedir perdón, perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores unidos en una relación donde por gracia, ¿verdad? Dios ha establecido este matrimonio para glorificar su nombre y para apuntar al Evangelio. Y el Evangelio de lo que nos habla es del perdón, de la gracia. Y sabes que cuando llegue tu turno de que tu esposo venga y te pida perdón, hermana, hazlo con dulzura, con gentileza, con gracia, con amor, con paciencia. Porque sabes que va a llegar el turno en que tú también te equivoques y tú vas a ir a pedirle perdón. Y tú no vas a querer que te trate con resentimiento o que te trate con rudeza o que te trate con su distancia, ¿no? ¿Verdad? Vas a querer que te trate con dulzura también. Pues entonces asegúrate de tú hacer lo mismo. Da un paso atrás, hermana, y evalúa. Ten en mente esto, hermana, cada vez que tengas que resolver un conflicto o una diferencia, tenemos que decir siempre la verdad. No verdades a medias, no mentiras mucho menos, sino siempre la verdad. Ponte en el lugar de la otra persona, sé empática, piensa, porque trata de entenderlo, por qué hizo lo que hizo y no lo juzgues y no te pongas en el lugar del juez diciendo, es que tú tienes estas intenciones, ¿verdad? Lo hiciste por esto y esto y esto. No, escucha, haz muchas preguntas, ponte en el lugar de tu esposo. Ten compasión y gracia. Y siempre, hermana, sé la primera en pedir perdón. Siempre. Hagan de esto una práctica. Y yo sé que al principio va a ser muy difícil y no es algo que se nos dé naturalmente, pero cuando esposo y esposa dicen, ¿sabes qué? Yo voy a intentar siempre, siempre ser la primera en pedir perdón, estás generando en la otra persona que él también busque hacer lo mismo. Cristo es la salvación a todos nuestros, perdón, Cristo es la salvación, claro, pero Cristo es la solución a todos nuestros problemas, hermana. Satúrate de su palabra, porque su palabra, hermana, es la puerta de la sabiduría eterna. Este libro nos dice cómo vivir nuestros matrimonios, cómo más de tener simplemente una relación romántica, que eso es muy bueno también. Y mira, si algo a mí me caracteriza, hermana, es que sí soy como muy detallista y un poco cursi, ¿verdad? Y aquí en casa siempre trato de hacer cosas especiales, pero más que eso, hermana, el tener un matrimonio que se vuelva un testimonio del Evangelio, hermana, que se vuelva un ejemplo de la gracia de Dios y resplandezca el amor, porque dice la palabra de Dios que el amor es el mayor, ¿verdad? De la fe y de todo lo que habla ese pasaje. Sin amor, hermana, solo somos metales que resuenan. Y cuando entonces seamos ese reflejo, ese ejemplo, hermanas, piensa en aquellos ojitos que los están viendo. Si tú tienes hijos, hermana, tú eres un vivo testimonio del Evangelio de Dios. Y ellos pueden decir en un futuro, vimos a papá, vimos a mamá amarse. Los vimos servirse uno al otro, reflejando a Cristo como amó a la iglesia y la iglesia, en este caso nosotras como esposas, cómo honramos a nuestro esposo, ¿verdad? Como la iglesia honró a Cristo.
Muchas de las veces como padres nos preocupamos por darles bonitas experiencias a nuestros hijos en sus cumpleaños, en sus tener buenas vacaciones, ¿verdad? Tener diversión, entretenimiento, hermanas, pero pocas veces nos preocupamos en dejarles un ejemplo amoroso y un ejemplo bíblico de lo que es un matrimonio. ¿Qué ejemplo estás dejando a tus hijos? ¿Estás dejando ese sabor en sus bocas de decir que algún día anhelan tener un matrimonio? Y decir, yo quiero que mi matrimonio sea parecido al de mi papá y mi mamá. ¿O es todo lo contrario? Yo creo que por eso muchos de nuestros jóvenes, por eso muchos de las nuevas generaciones no se quieren casar porque simplemente ven nuestros ejemplos, hermanos, y ellos no quieren comprometerse a hacer eso que estamos viendo. No, hermana, nuestros hijos no los veamos como que hasta ahí llegó nuestra responsabilidad. No. Todo lo que hagamos tiene eco en esta tierra y en la eternidad. Tal vez tú no puedas ver o sí veas a tus nietos o tus bisnietos y tataranietos, pero tú eres un eslabón muy importante que si tú tienes un matrimonio, una familia fuerte, seguramente los eslabones que siguen también se van a fortalecer. Y termino con esto, hermanas, se nos fue el tiempo. Y ahora quisiera decir una oración que nosotras como esposas podemos decir a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mi esposo. Ayúdame a ver a mi esposo como tú lo ves. Ayúdame a reconocer todas sus virtudes y alentarlo a crecer más en ellas. Ayúdame a entregarte todo aquello que me incomoda o aquello en lo que es débil. Hazme verlo con respeto, con amor y con gracia. Te pido que le ayudes a confiar en ti de todo corazón y a reconocerte en todos tus caminos. Dale sabiduría y discernimiento para liderar nuestro hogar con amor y justicia. Ayúdame a servirle con un corazón contento y agradecido. Ayúdame a ser la ayuda idónea, no la que yo quiero ser, sino la que él necesita. Te pido que nuestro matrimonio refleje tu amor, que sepamos perdonarnos y unirnos a ti más cada día. Que yo pueda crecer en humildad, en sabiduría, en amor por ti. Que te busque como esa mujer virtuosa de la que habla Proverbios. Que yo busque una relación íntima contigo para poder crecer espiritualmente y poder ser bendición a mi esposo. Y también te pido que mi esposo siempre camine con integridad y en amor a ti, como lo describe Proverbios 2:7. Esta es una oración que podemos decir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hermanas, para poder empezar a dar el primer paso para cambiar nuestros matrimonios y que Dios pueda bendecirlos. Hay mucho más que hablar, hermanas, pero definitivamente ya no hay tiempo. Pero no dejes, hermana, no dejes pasar, por favor. No me le apagues todavía aquí la transmisión. Quiero que tomes un minuto, por favor. Si Algo Dios te habló en esto que hablamos, el que platicamos. Hermana, yo no soy el mejor ejemplo, pero gracias a Dios que en su palabra encontramos toda la sabiduría que necesitamos para que nuestros matrimonios sean plenos, felices y bendecidos por Dios. Por favor, toma un minuto y si algo Dios te habló, algo Dios te señaló que tienes que cambiar, que tienes que tomar una decisión, que tienes que ir a pedirle perdón a tu esposo por algo en el que estás fallando. Hermana, hace muchos años, en el principio de nuestro matrimonio, yo tenía una idea errónea de lo que realmente era la sumisión. Y yo no recuerdo si fue en una conferencia, yo no recuerdo si fue con un pasaje de la Biblia. La verdad no tengo idea, pasó hace mucho tiempo, pero reconocí, hermanas, que mi sumisión y mi subordinación a mi esposo era hasta cierto punto parcial y condicional. Y ya no tengo tiempo para entrar en detalles, pero ¿sabes qué? Tuve que reconocerlo.
y decir, mira, Señor, yo creía que era sumisa y yo creía que estaba obedeciendo a tu palabra, pero algo que me pegó muy fuerte es, no sé por qué, hermana, pero se me vino a mi mente el pensamiento de que yo podría ser el estorbo para que Dios bendijera a mi esposo y Dios lo hiciera cumplir su propósito como líder de nuestro hogar, pero también en su propósito, en su cumplimiento del propósito para el cual él fue creado. Y como que en mi mente resonaba esto, si tú no te quitas, vas a ser el estorbo para que yo pueda obrar en la vida de tu esposo y hacer lo que yo quiero con tu esposo, porque tú estás estorbando, porque no has entendido. Y tenía una mala idea, hermanas, de lo que realmente era la sumisión. ¿Y sabes qué? Tuve que humillarme y fui con mi esposo y le pedí perdón. Y a través de los años y de las décadas, y ya vamos a cumplir 23 años de casados próximamente, no quiere decir que ya, hermanas, soy una experta en sumisión, ¿verdad? Claro que no. Todavía sigo aprendiendo y todavía sigo esforzándome, pero he visto, hermanas, la mano buena de Dios en misericordia y cómo ha obrado en nuestro matrimonio. Pero si tú te sigues, hermana, poniendo renuente y sigues tratando de controlar todo y, hermana, ¿cómo? Explícame cómo. ¿Cómo lo vas a lograr? No creo que haya algo más eficaz que cumplir el diseño perfecto de Dios en el rol que Él nos ha dado. No lo hay. ¿Qué es mejor que lo mejor de Dios? Nada. Por favor, ora tú allí. Toma un momento para pedir perdón a Dios. Toma decisiones. Haz cambios en tu vida. No puedes sola, hermana, eso te lo voy a recalcar. Necesitas la ayuda, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo para poderlo lograr. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos momentos tan dulces que hemos meditado en tu palabra. Gracias por todas las hermanas que han estado atentamente escuchando el día de hoy. Yo sé que por tu gracia y por tu voluntad están las que deben de estar y que están escuchando, Señor. Gracias por estas hermanitas que están allí. Si ellos ya tienen unos buenos matrimonios, Señor, gracias por ello. Pero yo sé que todavía pueden mejorar muchas cosas para seguir resplandeciendo, Señor, y seguir siendo un testimonio vivo de tu amor. Y que otros que están alrededor de ellos, aún inconversos, puedan ver sus matrimonios y decir, yo quiero lo que ellos tienen. Y aquellos hermanitas, esposas, señoritas solteras que también, Señor, que tienen que hacer cambios en su vida, tomar decisiones el día de hoy lo puedan hacer. Que, Señor, tomemos compromisos, hagamos compromisos contigo, Señor. Que juntos en equipo, Señor, trabajemos, Espíritu Santo, y nosotros, Señor, simplemente disponernos a hacer tu voluntad y obedecer tu palabra para poder, Señor, tener matrimonios plenos, matrimonios que impacten a generaciones, matrimonios, Señor, fuertes, que constituyamos iglesias fuertes, porque las iglesias están formadas de familias fuertes. Pero necesitamos entender, Señor, el amor como tú lo entiendes. Y no tengamos un amor malentendido, porque así no vamos a avanzar. Bendice nuestras familias, bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hogares. Quédate con mis hermanas el día de hoy y ayúdanos a seguir, Señor, meditando en lo que aprendimos hoy. Sigue haciendo la obra en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanas, por escucharnos el día de hoy. Gracias por su atención hasta el final. Gracias por conectarse. Esperamos con ansias la siguiente clase del siguiente martes con otra hermana que estará hablando, ¿verdad? De este tema. Han sido ya el poder escuchar. Pero en lo personal, agradezco mucho el que se hayan mantenido aquí conectadas conmigo. Reciban un caluroso saludo. Y gracias, hermana Miriam, gracias, hermana Alicia, por su invitación y por estar
¿verdad? Aquí presentes y agradezco la invitación de la hermana Miriam por haber estado el día de hoy con ustedes y si Dios permite en una futura y próxima vez pues podamos volver a aprender juntas. Espero, hermanas, que haya sido de bendición y edificación. Y si lo fue, hermana, y lo fue para ti en algún momento, ¿verdad? Quieres ser de bendición a otras hermanas, pues comparte esta enseñanza y espero que las personas que escuchen en repetición puedan también ser bendecidas por Dios. Dios les bendiga, hermanas. Un saludo muy cordial y pues Dios les bendiga. Que tengan bonito día.